¿Alguna vez has sentido el peso del silencio? No ese silencio que trae paz, sino uno que resuena con el eco vacío de todo lo que se ha perdido. Imagina un lugar donde el viento aúlla entre los picos rocosos, llevándose consigo los recuerdos de un pasado que se niega a ser olvidado. Es allí, en el corazón de las montañas, donde las nubes besan las cumbres y la soledad se anida en cada grieta, que encontramos a un hombre. Un hombre que, por elección o por destino, se había convertido en parte del paisaje áspero e implacable que lo rodeaba. Su nombre era Miguel, pero para los pocos que aún lo recordaban en el lejano pueblo, él era simplemente el soldado. No un soldado de uniforme marchando en desfiles, sino un veterano de batallas que nadie en esas tierras pacíficas podría jamás comprender. Batallas que libró en campos lejanos, bajo cielos extranjeros, y que, al regresar, continuaron librándose dentro de él. Miguel no buscaba la paz, buscaba el olvido, y la montaña, con su vasta indiferencia, parecía el lugar perfecto para encontrarlo. Su cabaña, construida con piedras toscas y madera oscura, era un refugio contra el mundo, pero también una prisión para su propia alma. Cada grieta en la pared, cada tabla crujiente del suelo, parecía susurrar historias de dolor y pérdida, las únicas compañías que permitía en su vida. Vivía de forma sencilla, casi primitiva. La caza y la pesca eran sus fuentes de sustento, y el trabajo manual, la única distracción para una mente que nunca dejaba de revivir los horrores. Sus días eran una rutina monótona y predecible, un escudo contra cualquier sorpresa, cualquier emoción que pudiera romper el muro que había levantado a su alrededor. Sus ojos, antes llenos de fuego y determinación, ahora llevaban la sombra de 1000 noches sin dormir, observando el horizonte con una vigilancia que la guerra había grabado en su esencia. No esperaba nada, no deseaba nada, excepto la continuación de ese silencio pesado, de esa rutina que lo mantenía a flote, lejos del abismo de la memoria. Pero la vida, mis amigos, tiene una forma peculiar de sorprendernos, de empujarnos fuera de nuestras zonas de confort más fortificadas. A veces nos envía una señal, un pequeño temblor que sacude los cimientos de nuestra existencia más aislada. Y para Miguel, esa señal llegó en forma de un sonido que no había escuchado en años, un sonido que se había jurado a sí mismo nunca más escuchar, un golpe, no el viento golpeando la ventana, ni una rama seca cayendo sobre el techo. Era un golpe deliberado, vacilante, pero inconfundible, en la puerta de su cabaña. Siente la pulsación de tu propio corazón ahora. Imagina la sorpresa, la incredulidad que debió apoderarse de Miguel. ¿Quién podría ser? Nadie subía hasta allí, nadie. Su cuerpo, aún entrenado para el peligro, reaccionó antes de que su mente pudiera procesar. Tomó su vieja escopeta, el peso familiar de la madera y el metal en sus manos, y se movió silenciosamente hasta la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas parecía ensordecedor en el silencio de la montaña. Abrió una rendija, apenas lo suficiente para un ojo, y lo que vio lo dejó helado. No era un cazador perdido, ni un aventurero curioso. Era una niña pequeña, quizás de unos 7 u 8 años, con el cabello enredado y el rostro sucio de tierra y lágrimas secas. Sus ojos, grandes y asustados, eran de un castaño profundo, como las semillas de café que crecen en las laderas más bajas de esas montañas. Estaba vestida con ropas gastadas y rasgadas, y sostenía un pequeño bulto apretado contra su pecho, como si fuera el último tesoro del mundo. El frío de la montaña parecía penetrar en sus huesos, y temblaba no solo de frío, sino de un miedo que Miguel reconoció al instante, el miedo a la desolación. Por un instante, Miguel no dijo nada. La escopeta en sus manos parecía pesada e inútil. ¿Qué se hace cuando la soledad es rota por una inocencia tan frágil? La niña, al ver la rendija de la puerta y el rostro barbudo y severo del hombre, retrocedió un paso, como un pequeño animal asustado, pero no huyó. Había una determinación silenciosa en sus ojos, una urgencia que superaba el miedo. «Señor», su voz era un susurro ronco, casi inaudible. «Por favor, ¿podría ayudarme?» Esa simple pregunta, cargada de una vulnerabilidad tan pura, fue como una flecha que perforó la armadura de hielo que Miguel había construido alrededor de su corazón. No sabía qué hacer. Su vida era sobre evitar, sobre esconderse.
no sobreayudar, especialmente no a una niña. Las niñas eran recordatorios de un futuro que él no tenía, de una inocencia que él había perdido. Eran la antítesis de todo lo que él se había convertido. Dudó, el conflicto visible en sus ojos. La niña, al percibir la vacilación, dio un paso más adelante, revelando un pequeño corte en la frente y una rodilla raspada. No pedía refugio, no pedía comida, pedía ayuda. Y la palabra ayudarme resonó en la cabaña silenciosa, rompiendo el hechizo del aislamiento. Miguel, con un suspiro que parecía cargar el peso de años de silencio, bajó la escopeta. «Entra», murmuró, la voz áspera por la falta de uso. La niña no esperó una segunda invitación. Se deslizó dentro de la cabaña, sus ojos recorriendo el interior oscuro y sencillo, pero con un alivio palpable. El olor a humo de leña y tierra mojada llenó sus fosas nasales, un contraste con el aire helado de la montaña. Cerró la puerta, y el sonido del cerrojo fue definitivo, sellándolos dentro de aquel pequeño mundo. La luz tenue que entraba por la única ventana revelaba el polvo bailando en el aire y la simplicidad espartana del lugar. Una cama improvisada, una mesa rústica, algunas ollas colgadas, nada de calor, nada de confort, pero para la niña era un refugio. «¿Cuál es tu nombre, niña?», preguntó Miguel, intentando mantener la voz neutra, sin emoción. «Isabel», respondió ella, la voz un poco más firme ahora que estaba protegida del viento. «Mi nombre es Isabel». Isabel. El nombre sonó extraño en la cabaña, un eco de vida en un lugar donde la vida parecía haber sido olvidada. Miguel la observó. Ya no lloraba, pero sus ojos aún llevaban una tristeza profunda, una madurez precoz que él conocía bien. Era la mirada de quien ya había visto demasiado, de quien había enfrentado la crueldad del mundo demasiado pronto. Piensa por un momento en esos instantes en que la vida te empujó a una situación completamente inesperada. Esos momentos en que te encontraste frente a algo que desafiaba toda tu lógica, toda tu rutina. Para Miguel, Isabel era ese momento. Era la personificación del caos que había intentado evitar durante tanto tiempo. Señaló un rincón de la cabaña. «Puedes sentarte allí. Hay un poco de agua». Isabel asintió, pero no se movió de inmediato. Parecía estar evaluando al hombre, tratando de descifrar si era una amenaza o una salvación. La desconfianza era un rasgo que Miguel entendía. No la culpaba. El mundo era un lugar peligroso, y la inocencia era a menudo la primera víctima. «¿De dónde vienes, Isabel?», preguntó tratando de mantener la voz neutra, sin emoción. Ella dudó, apretando el bulto contra su pecho. «De la aldea, pero ya no hay nadie allí». La aldea. Miguel sabía a qué aldea se refería, una pequeña comunidad en las laderas más bajas, que él evitaba desde hacía años. «¿Nadie?», repitió, la palabra sonando hueca. Isabel negó con la cabeza, los ojos nuevamente empañados. «Todos se fueron, o se fueron para siempre». La implicación era clara. Algo terrible había sucedido en la aldea, una enfermedad quizás, o un desastre natural. La montaña era hermosa, pero también implacable. Miguel sintió un escalofrío, no de frío, sino de un recuerdo distante de su propia pérdida. La guerra no era el único monstruo que devoraba vidas. Se levantó y fue a la estufa de leña, que estaba fría. Necesitaba encender el fuego. El silencio que siguió fue llenado solo por el crujido de la ropa de Isabel, mientras ella finalmente se sentaba en el rincón indicado, aún sosteniendo su bulto. Miguel tomó algunas ramitas y un trozo de pan seco. El fuego era una necesidad, pero también un ritual, una forma de traer un poco de vida a la cabaña. Mientras las primeras llamas lamían la leña, la observó de nuevo. Era tan pequeña, tan frágil, y estaba sola, completamente sola. La imagen de ella golpeando a su puerta, la única puerta en kilómetros, era casi surreal. ¿Cómo había llegado hasta allí? La caminata desde la aldea hasta su cabaña era larga y peligrosa, especialmente para una niña. «¿Estás herida?», preguntó, señalando el corte en su frente. Isabel tocó el corte con un dedo pequeño. «Un poco. Me caí en el camino». «¿Tienes hambre?», preguntó ofreciéndole el pan seco. Era todo lo que tenía de inmediato. Ella miró el pan con una mezcla de deseo y vacilación. «Sí, señor, mucha». Miguel partió el pan por la mitad y le entregó una parte. Isabel lo tomó con ambas manos, como si fuera un tesoro, y comenzó a comer despacio,
cada bocado un acto de supervivencia. La visión de ella comiendo, con un hambre tan evidente, despertó algo en Miguel. No era exactamente compasión, sino una sensación de responsabilidad, un instinto primordial que él pensó haber perdido hace mucho tiempo. Mientras el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña, Miguel comenzó a preparar un té de hierbas, algo que hacía para sí mismo todas las noches. El aroma de las hierbas llenó el aire, un olor reconfortante que contrastaba con la tensión del momento. No era un hombre de muchas palabras, y la presencia de Isabel lo dejaba aún más incómodo, pero no podía simplemente echarla. La montaña era implacable por la noche, y una niña sola no sobreviviría. Imagínate en el lugar de Miguel, con tu vida cuidadosamente construida alrededor del aislamiento, siendo súbitamente invadida por una necesidad tan pura e innegable. Ese momento en que el mundo exterior, que tanto te esforzaste por mantener a distancia, se manifiesta en la forma más vulnerable posible. Es una prueba, ¿verdad? Una prueba de humanidad. Le entregó una taza de té caliente a Isabel. Ella la sostuvo con ambas manos, calentándose los dedos fríos, y tomó un sorbo. Un pequeño suspiro de alivio escapó de sus labios. «Gracias, señor». «De nada», respondió él, observándola. El calor del té parecía devolverle un poco de color a su rostro pálido. La noche cayó rápidamente sobre la montaña, y la cabaña se convirtió en un pequeño punto de luz en la inmensidad oscura. Miguel se sentó en silencio, observando a la niña. Terminó el pan y el té, y luego, con un movimiento cuidadoso, abrió el bulto que llevaba. Dentro había un pequeño muñeco de trapo gastado y viejo, y una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Miró la fotografía durante mucho tiempo, con los ojos fijos en las imágenes de un hombre y una mujer, sonriendo. Sus padres, Miguel supuso. El dolor de la pérdida era un idioma universal, y él lo reconoció en los ojos de Isabel. No preguntó nada. No había necesidad. La imagen hablaba por sí misma. Ellos se fueron», susurró, la voz entrecortada. «Y yo estoy sola». Esas palabras, «estoy sola», golpearon a Miguel con una fuerza inesperada. Él conocía esa soledad. La había abrazado, la había convertido en su compañera. Pero escucharla de una niña era diferente. Era un grito, no una elección. Se levantó y fue a la chimenea, echando más leña al fuego. Las llamas danzaron, iluminando el rostro de Isabel, que ahora lo miraba con una mezcla de esperanza y desesperación. No sabía qué decir, qué hacer. Su vida era sobre la ausencia, no sobre la presencia, sobre el silencio, no sobre las preguntas. Pero allí estaba ella, una pequeña llama de vida en su mundo de cenizas, y por mucho que quisiera, no podía ignorarla. La puerta había sido golpeada, el silencio había sido roto, y la vida en su forma más inesperada había encontrado un camino hasta su cabaña aislada. Lo que sucedería ahora, no tenía idea, pero una cosa era segura: la montaña nunca más sería la misma, y quizás, solo quizás, tampoco él. La noche se extendió sobre la cabaña como un manto pesado, pero esta vez el silencio no era el mismo. Ya no era el silencio cómplice de la soledad de Miguel, sino uno cargado con la presencia de Isabel. Él se sentó en su banco habitual, la escopeta apoyada en la pared, lejos de su alcance, un gesto inconsciente de que la amenaza, por ahora, no era externa. Isabel, acurrucada en el rincón, con el muñeco de trapo y la foto de sus padres como únicos testigos de su dolor, finalmente se quedó dormida, agotada por el viaje y el miedo. Su respiración suave era el único sonido que rompía la quietud, un ritmo ajeno que Miguel no sabía cómo integrar en su mundo. ¿Alguna vez has sentido cómo una pequeña chispa puede encender un fuego en el lugar más inesperado de tu alma? Para Miguel, la presencia de Isabel era esa chispa, no una que quemara con pasión, sino una que, con su tenue luz, comenzaba a derretir capas de hielo que él creía impenetrables. Él la observó dormir. Su rostro infantil, aunque marcado por la suciedad y la tristeza, irradiaba una vulnerabilidad que le recordaba algo que había intentado enterrar profundamente: la inocencia. La misma inocencia que él había jurado proteger una vez, en otro tiempo, en otro lugar, antes de que la guerra le arrebatara esa promesa. Los recuerdos, como fantasmas que se negaban a ser exorcizados, comenzaron a revolotear en su mente. Imágenes fragmentadas de rostros, de risas, de un hogar que ya no existía.
La guerra no solo le había quitado la paz, sino también la capacidad de sentir, de conectar. Se había convencido de que era mejor así, que el dolor del apego era un lujo que no podía permitirse, pero allí estaba Isabel, una pequeña prueba viviente de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante, buscando un resquicio para florecer. A la mañana siguiente el sol se asomó tímidamente por las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Miguel se despertó antes del amanecer, como de costumbre. Su cuerpo, acostumbrado a la disciplina militar, no le permitía el lujo de dormir hasta tarde. Encendió el fuego, preparó un café amargo y se dispuso a salir a cazar. Era su rutina, su ancla, pero antes de cruzar el umbral, miró a Isabel, que aún dormía. Una punzada de algo que no pudo identificar lo detuvo. No podía simplemente irse, no con ella allí. Se sentó en silencio, esperando. Cuando Isabel finalmente abrió los ojos, la confusión inicial dio paso al reconocimiento. Sus ojos se encontraron con los de Miguel. No había miedo, solo una cautela instintiva. «Buenos días, señor», dijo, su voz aún un poco ronca. «Buenos días», respondió Miguel, sorprendido por la formalidad. «Hay café y un poco más de pan». El desayuno fue un asunto silencioso. Isabel comió con la misma avidez contenida de la noche anterior, mientras Miguel la observaba, intentando descifrar el mapa de su pequeña alma. ¿Qué había pasado en la aldea? ¿Por qué estaba sola? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero las palabras se negaban a salir. Hablar era abrir una puerta, y él no estaba seguro de querer abrirla. Después de comer, Isabel, con una iniciativa que sorprendió a Miguel, comenzó a recoger los pocos utensilios. «Puedo ayudar, señor», ofreció, sus pequeños dedos ya limpiando la mesa. Miguel la detuvo con un gesto. «No es necesario, yo lo hago». Pero ella persistió, con una quietud que no era desobediencia, sino una necesidad de ser útil, de no ser una carga. «Mi mamá siempre decía que hay que ayudar en la casa». La mención de su madre fue como una pequeña descarga eléctrica. Miguel sintió un nudo en el estómago. La niña no solo traía su presencia, sino también los ecos de su pasado, de su familia, de todo lo que él había perdido. Ponte en el lugar de Isabel por un momento. Imagina haber perdido todo, haber caminado sola por la montaña y encontrar refugio en la cabaña de un hombre que parece hecho de piedra. ¿Qué harías para ganarte un lugar, para no ser una carga, para encontrar un poco de calor humano? Es una lucha silenciosa por la supervivencia, ¿verdad? Miguel, con un suspiro, cedió. «Está bien, pero con cuidado». Y así, en los días que siguieron, una rutina extraña comenzó a formarse en la cabaña. Miguel seguía con sus tareas de caza y mantenimiento, pero ahora Isabel lo seguía como una sombra. No hablaba mucho, pero sus ojos observaban cada movimiento, cada gesto. Aprendió a encender el fuego, a buscar leña, a preparar el té. Su presencia era un recordatorio constante de que ya no estaba solo, y eso, para Miguel, era a la vez una carga y una extraña bendición. Una tarde, mientras Miguel afilaba su cuchillo, Isabel se sentó a su lado, dibujando en la tierra con un palo. «Señor», dijo de repente, rompiendo el silencio, «mi papá era carpintero, hacía cosas muy bonitas con la madera». Miguel detuvo el movimiento de su mano. «Ah, ¿sí? Sí, hacía juguetes para los niños de la aldea, y muebles. Era muy bueno». Su voz se llenó de un orgullo melancólico. Miguel miró el muñeco de trapo que ella siempre llevaba consigo. «¿Y tu mamá? ¿A qué se dedicaba?» «Mi mamá, ella cantaba, tenía una voz muy bonita y me enseñó muchas canciones». Esas pequeñas pinceladas de su pasado eran como ventanas que se abrían a un mundo que Miguel había creído desaparecido. La vida de Isabel, aunque truncada, estaba llena de amor, de recuerdos, y él, que había intentado borrar los suyos, se encontró escuchando, casi sin querer, las historias de una familia que ya no existía. Un día, mientras Miguel regresaba de cazar, encontró a Isabel sentada en la entrada de la cabaña, con el rostro pálido y la frente sudorosa. Tenía fiebre. El corazón de Miguel dio un vuelco. El miedo, un sentimiento que él creía haber dominado, lo invadió. No era el miedo a la batalla, sino el miedo a la impotencia, a la pérdida de algo frágil y precioso. La llevó dentro, la acostó en su propia cama y le puso paños fríos en la frente. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la guerra y el trabajo,
ahora se movían con una delicadeza que él no sabía que poseía. Le dio té de hierbas, las mismas que usaba para sus propios dolores, y se sentó a su lado vigilando su respiración. Recuerda esos momentos en la vida en que te sientes completamente vulnerable, cuando la salud de un ser querido está en juego. Esa sensación de que, a pesar de toda tu fuerza, hay cosas que escapan a tu control. Para Miguel, ver a Isabel enferma fue un recordatorio brutal de su propia humanidad, de su capacidad de preocuparse, de sentir. La fiebre duró 2 días y 2 noches. Miguel no durmió. Se mantuvo a su lado contándole historias de la montaña, de los animales, de las estrellas, cosas que él nunca había compartido con nadie. No eran historias de guerra, sino cuentos sencillos, nacidos de la observación y la soledad. Y sorprendentemente, Isabel escuchaba incluso en su estado febril, sus ojos grandes y brillantes fijos en él. En la segunda noche, mientras la tormenta rugía afuera, Isabel con la voz débil le preguntó: «¿Usted también está solo, señor?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Miguel dudó. «¿Por qué preguntas eso?». Porque usted no habla de su familia, y siempre está solo». La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sí, él estaba solo, había elegido estar solo. Pero la forma en que ella lo dijo, con esa inocencia brutal, hizo que la soledad se sintiera diferente, más pesada, más real. «Sí, Isabel», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Estoy solo». Ella extendió una pequeña mano y tocó su brazo. «No se preocupe, señor, yo estoy aquí ahora». Ese simple toque, esa promesa infantil, fue más poderoso que cualquier arma, que cualquier muro. Rompió algo dentro de Miguel. Una lágrima, que él creía haber agotado hace mucho tiempo, rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de algo más complejo: alivio, reconocimiento, quizás incluso una pizca de esperanza. Al amanecer del tercer día, la fiebre de Isabel había cedido. Se despertó, débil pero sonriendo. «Me siento mejor, señor», dijo. Miguel asintió, sintiendo un peso levantarse de su pecho. «Bien, necesitas comer». Mientras Isabel se recuperaba lentamente, la dinámica entre ellos cambió. La cautela de Isabel se transformó en una confianza silenciosa, y la reticencia de Miguel se suavizó en una aceptación tácita. Él comenzó a enseñarle cosas: cómo reconocer las huellas de los animales, qué bayas eran comestibles, cómo orientarse por las estrellas. Ella, a su vez, le enseñó a reír de nuevo con sus preguntas curiosas y su forma de ver el mundo con ojos frescos. Reflexiona sobre cómo, a veces, las personas más inesperadas entran en nuestras vidas y nos muestran partes de nosotros mismos que creíamos perdidas. Es como si un espejo se pusiera frente a nuestra alma, revelando la capacidad de amar, de cuidar, de ser vulnerable, incluso después de años de endurecimiento. Pero la paz que comenzaba a florecer en la cabaña era frágil. Miguel sabía que no podía durar para siempre. Isabel no podía vivir en la montaña con él, un hombre sin futuro, sin nada que ofrecer más allá de un techo y un plato de comida. Ella necesitaba un hogar de verdad, una familia, una vida, y él, por mucho que se resistiera a admitirlo, se había encariñado con ella. La idea de que se fuera, de que el silencio volviera a apoderarse de su cabaña, era ahora más dolorosa que la soledad original. Una tarde, mientras observaban el atardecer teñir las montañas de púrpura y naranja, Miguel se sentó junto a Isabel. «Isabel», comenzó, su voz más suave de lo habitual, «necesitamos hablar». Ella lo miró, sus ojos grandes y expectantes. Sabía que algo importante venía. «No puedes quedarte aquí para siempre», dijo Miguel, la verdad de sus palabras sonando dura incluso para él. «Necesitas un lugar seguro, una familia». El rostro de Isabel se ensombreció. «Pero, ¿y usted, señor? ¿Usted no es mi familia ahora?». Esa pregunta, tan simple y directa, golpeó a Miguel en lo más profundo de su ser. ¿Era él su familia? Él, el soldado solitario, el hombre que había huido de todo lazo. La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio lleno de preguntas sin respuesta, de un futuro incierto que se cernía sobre ellos como la sombra de la montaña. Miguel sabía que la verdadera batalla no estaba en el pasado, sino en el presente, en la decisión que tenía que tomar por el bien de Isabel y quizás por el suyo propio.
La pregunta de Isabel, «¿Usted no es mi familia ahora?», flotaba en el aire frío de la montaña, más densa que la niebla que a veces envolvía los picos. Miguel sintió un escalofrío que no era de frío, sino de la verdad desnuda que esas palabras contenían. Él, que había huido de la idea de familia, de cualquier lazo que pudiera romperse y dejarlo herido de nuevo, se encontraba ahora en el centro de una familia improvisada, sí, nacida de la necesidad y la soledad, pero una familia al fin y al cabo. Piensa en esos momentos cruciales de tu vida, cuando una decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de redefinir todo tu futuro. Para Miguel, este era uno de esos momentos. La comodidad de su aislamiento se había desmoronado, y ahora el camino a seguir era incierto, lleno de ecos de un pasado que él había intentado silenciar. Isabel, con la inocencia de su edad, no entendía la complejidad de su dilema. Para ella, Miguel era el hombre que la había salvado, que le había dado calor y comida, que le contaba historias de estrellas. Era su refugio, y en su pequeño mundo, eso era suficiente para ser familia. Miguel se levantó y caminó hasta el borde del acantilado, donde la vista de las montañas se extendía hasta el infinito. El viento le azotaba el rostro, intentando llevarse sus pensamientos, pero estos se aferraban con tenacidad. Sabía que no podía mantener a Isabel allí. La cabaña no era un lugar para una niña. No había escuela, no había otros niños, no había un futuro más allá de la supervivencia. Su corazón, que había comenzado a ablandarse, ahora se sentía dividido. «Isabel», dijo volviéndose hacia ella, su voz cargada de una solemnidad que ella nunca le había escuchado. «La vida en la montaña es dura, no es un lugar para una niña. Necesitas ir a un pueblo, a una escuela, necesitas una vida diferente». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Pero yo no quiero irme, quiero quedarme con usted, señor». Esa súplica, tan sincera, fue como un puñal para Miguel. Él quería creer que podía ser suficiente para ella, que su presencia bastaría. Pero la razón, esa fría compañera que lo había guiado a través de la guerra y el aislamiento, le decía lo contrario. «No puedo darte lo que necesitas, Isabel», admitió, la voz apenas un susurro. Era la verdad, una verdad dolorosa que lo confrontaba con sus propias limitaciones, con su propia incapacidad de ser el hombre que ella merecía. Yo no soy bueno para eso». Isabel se acercó a él, sus pequeños brazos rodeando su pierna. «Sí lo es, señor. Usted es bueno. Usted me salvó». El abrazo de la niña, tan inesperado, tan lleno de confianza, desarmó a Miguel por completo. Era un recordatorio de la pureza que él había perdido, de la bondad que él creía haber extinguido en sí mismo. Esa noche, Miguel tomó una decisión que iba en contra de cada instinto de aislamiento que había cultivado durante años. Por la mañana, bajaría a Isabel al pueblo más cercano, el mismo pueblo que él había evitado por tanto tiempo. Buscaría ayuda, un lugar para ella. Sería difícil, doloroso, pero era lo correcto. Era lo que un padre o un protector haría. ¿Has sentido alguna vez la fuerza que te impulsa a hacer lo correcto, incluso cuando va en contra de tus propios deseos o miedos más profundos? Esa voz interior que te dice que hay un bien mayor, una responsabilidad que no puedes ignorar. Miguel sintió esa voz, clara y fuerte, por primera vez en mucho tiempo. Al amanecer, la cabaña estaba llena de una tensión silenciosa. Isabel, con su pequeño bulto en la mano, miraba a Miguel con ojos tristes pero resignados. Ella confiaba en él, y esa confianza era un peso inmenso sobre los hombros del soldado. Miguel, con su escopeta al hombro, no para cazar, sino por una vieja costumbre de protección, abrió la puerta. El aire fresco de la mañana, que antes era su consuelo, ahora parecía llevar un matiz de despedida. El camino de bajada fue largo y silencioso. Isabel caminaba a su lado, sus pequeños pies siguiendo el ritmo constante de Miguel. Él le señalaba las huellas de los animales, los nidos de los pájaros, intentando llenar el silencio con pequeñas lecciones, con fragmentos de un mundo que pronto ella dejaría atrás. Pero cada palabra era un eco de la despedida inminente. Cuando finalmente llegaron a la llanura, el pueblo apareció a la vista. Un puñado de casas de adobe, una pequeña iglesia con su campanario y el humo de las chimeneas elevándose hacia el cielo. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida, de gente, un lugar que Miguel había evitado como la peste. Al entrar en el pueblo,
Las pocas personas que estaban en las calles se detuvieron, mirándolos con curiosidad y sorpresa. El soldado era una leyenda, una sombra en las montañas. Verlo con una niña a su lado era algo que nadie esperaba. Miguel sintió las miradas, los susurros, pero los ignoró. Su único objetivo era Isabel. Se dirigió a la casa del párroco, el único lugar donde creyó que encontraría ayuda. El padre Mateo, un hombre de rostro amable y ojos cansados, los recibió con una mezcla de asombro y preocupación. Miguel, con pocas palabras, explicó la situación. La aldea de Isabel desierta, su soledad, la necesidad de un hogar. El párroco escuchó atentamente, sus ojos fijos en la pequeña Isabel, que se aferraba a la mano de Miguel. «Es una historia triste, hijo», dijo el padre Mateo, «pero Dios provee. Conozco a una familia aquí en el pueblo, los García. Son buenas personas y han perdido a su propia hija hace unos años. Quizás ellos puedan darle un hogar». La esperanza, una emoción que Miguel había desterrado de su vida, comenzó a brotar en su pecho. ¿Una familia? ¿Un hogar de verdad para Isabel? Era más de lo que se había atrevido a esperar. El encuentro con los García fue emotivo. Doña Elena, una mujer de rostro dulce y ojos llenos de una tristeza contenida, tomó la mano de Isabel. Don Pedro, su esposo, un hombre robusto y silencioso, observó a la niña con una ternura que conmovió a Miguel. La historia de Isabel, contada por el párroco, tocó sus corazones. La idea de tener una niña en su hogar de nuevo, de llenar el vacío dejado por su propia pérdida, era una luz en su oscuridad. Isabel, al principio tímida, se sintió atraída por la calidez de doña Elena. Había algo en su mirada que le recordaba a su propia madre. En poco tiempo se estableció un acuerdo. Los García estaban dispuestos a acoger a Isabel, a darle un hogar, una familia. Imagina la sensación de alivio, de ver una solución a un problema que parecía insuperable. Ese momento en que el peso de la responsabilidad se comparte y la esperanza se vuelve tangible. Miguel sintió ese alivio, pero también una punzada de dolor. La despedida se acercaba. Miguel se despidió de Isabel en la puerta de la casa de los García. Ella lo miró, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, Señor», dijo, su voz apenas un susurro, «por todo». Miguel se arrodilló, algo que no había hecho en años, y la abrazó. Un abrazo torpe, lleno de la emoción que él no sabía cómo expresar. «Sé buena, Isabel», le dijo, su voz ronca, «y no olvides las montañas». Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca. Mientras Miguel se alejaba, sintió el peso de la soledad regresar, pero esta vez era diferente. No era el vacío opresivo de antes, sino una soledad llena de ecos, de recuerdos de una pequeña niña que había irrumpido en su vida y la había cambiado para siempre. La cabaña en la montaña lo esperaba, pero él sabía que ya no sería la misma. Él ya no sería el mismo. El camino de regreso a la montaña fue más pesado que el de bajada. Cada paso era un recordatorio de la ausencia de Isabel, pero, extrañamente, no sentía el mismo desespero. Había una nueva luz en su interior, una pequeña llama que Isabel había encendido, la llama de la conexión humana, de la responsabilidad, de la capacidad de amar y de cuidar. Al llegar a su cabaña, el silencio lo recibió. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio lleno de la risa de Isabel, de sus preguntas curiosas, de su pequeña mano tocando su brazo. Él se sentó junto al fuego, que encendió con una familiaridad que ahora le parecía extraña. Miró el muñeco de trapo que Isabel había olvidado en su prisa y la fotografía de sus padres. Los tomó en sus manos, sintiendo el peso de esas vidas, de esos recuerdos. Miguel no había encontrado la paz en el olvido como había deseado. Había encontrado algo más profundo, más real, la paz en la conexión, en el acto de dar, en la aceptación de que la vida, incluso después de la guerra, aún podía ofrecer momentos de ternura y esperanza. La montaña seguía siendo su hogar, pero ahora no era una prisión, era un lugar de reflexión, de memoria y de una nueva promesa. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te presentara una oportunidad inesperada para sanar viejas heridas, para encontrar un propósito donde creías que solo había vacío? A veces, la mayor fortaleza no reside en la capacidad de resistir, sino en la valentía de abrir el corazón, de permitir que la luz entre, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia.
La historia de Miguel e Isabel es un recordatorio de que, incluso en la soledad más profunda, la conexión humana puede ser el milagro que nos rescata.